Seguimos hablando de esta Copa Libertadores Sub-20, esta vez vamos a hablar de Independiente del Valle. Ya tenemos más información sobre este equipo, recordemos que hemos analizado otros adversarios que jugaron ya con Independiente del Valle, así que vamos a utilizar esa información también para completar un poco más el análisis de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de diferencias con Peñarol para ir ya pudiendo tener algunas ideas de qué fue lo que fue pasando con este equipo hasta el partido de la final, ¿no? Así que vamos a empezar. A ver, ¿qué podemos ir diciendo ya de Independiente del Valle? Hasta aquí, como digo, hay información que ya tenemos de otros partidos, nos ayuda, por ejemplo, a tener esta conclusión, ¿no? Podemos decir que Independiente del Valle era hasta aquí, digo, no he analizado el grupo C todavía, pero hasta aquí era el equipo que tenía quizás la mejor plantilla, ¿no? Los mejores jugadores, sobre todo en zona ofensiva. Esto le ha permitido desarrollar bien su sistema de juego y esta es una de las características que habría que retener sobre este equipo, ¿no? Eh, en este partido ha generado muchas acciones en el medio campo. Vamos a ir viendo lo que ante Sporting Cristal el siguiente partido no va a generar tantas acciones. Aquí ha tenido que ver con un poco el planteamiento de Caracas, que le adelantó las líneas, lo obligó a jugar en el medio campo, pero igual no ha tenido mucha incidencia en el resultado ni en su juego. O sea, no es producto realmente de una incapacidad, ¿no? Y la prueba está que ha podido llegar, sus acciones han terminado en zona ofensiva, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con el tipo de juego que está implementando, un juego táctico que lo va a obligar inevitablemente a concentrarse en el medio campo, ¿no? Pero como digo, esto lo vamos a ver, depende del rival, depende de la dinámica del partido, pero no es producto de la incapacidad. Pero igual lo tenemos anotado, ¿no? Eh, También nos hemos dado cuenta que si hablamos de un poco de la posesión, ¿no? De cómo controlar un poco los tiempos, la dinámica del partido, hablando ya de Caracas, el último equipo que estábamos analizando que tenía esa dificultad. Acá, por ejemplo, te podemos dar una pista, ¿no? Independiente del Valle utiliza la recuperación para mantener la posesión, recupera y recurre al fútbol táctico, ¿no? Y eso le ha ayudado a mantener la posesión. Y esto, como digo acá, a la larga le ha terminado por garantizar también sus posibilidades. Es normal, tienes la posesión, tienes todas las posibilidades abiertas para poder generarte sus acciones, ¿no? Esto, como digo, son conclusiones más que todo que tienen que ver con el último partido que analicé de Caracas, donde vimos que tenía esa dificultad, ¿no? De no poder, digamos, mantener una posesión para poder tener más posibilidades, ¿no? Y otra cosa más que hay que decir también sobre Independiente del Valle es que necesita del fútbol táctico, vamos a ir viéndolo más adelante, para que su sistema pueda realmente tener éxito, ¿no? Sin este fútbol táctico, este equipo realmente no puede generar ni acciones ofensivas ni algún tipo de posibilidades, ¿no? Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, cómo construye Independiente del Valle, en este partido estamos ya teniendo esa información, ¿no? El fútbol táctico está a la base de todas sus acciones ofensivas, sus acciones de tiro al arco, ¿sí? Esto, como digo, tiene más que ver ya con que ya el torneo acabó, tenemos más información, ya nos permite también ir obteniendo información sobre este tema. Lo hemos dicho, la diferencia será la parte individual, ¿no? Sus jugadores en zona ofensiva hacían la diferencia. A diferencia de Peñarol, Peñarol era ofensivo o podía mantener un cierto grado de ofensividad, pero lo hacía a partir de fútbol táctico. Acá se permitía de ser ofensivo a partir de la propia cualidad de sus jugadores con talento, ¿sí? Es una diferencia también que la hemos podido notar. Eh, También, como digo, lo veíamos sobre todo en detalle a partir de sus acciones ofensivas. Peñarol hacía, si vamos al cuadro de una vez, tenemos este cuadro acá que habíamos dicho. Peñarol, normalmente el fútbol táctico se terminaba acá, el fútbol de administración, ¿no? Pasivo, y a partir de acá generaban estas posibilidades ofensivas. Peñarol habíamos visto que prolongaba esto, también lo volvía fútbol táctico, o sea, volvía el juego hacia atrás, ¿no? No lo utilizaba realmente para ser ofensivo, pero lo hacía con pelotazos lanzados a esta zona ofensiva y a partir de ahí se generaban sus acciones ofensivas, ¿no? En el último momento tiraba al arco, ¿no? O sea, realmente era bastante ofensivo, ¿no? Entonces era una diferencia que lo hacía a través del fútbol táctico. Mientras que Independiente del Valle
lo hacía, llegaba acá a zona ofensiva, pero lo hacía sobre todo a partir de la cualidad de sus jugadores, ¿no? A partir del talento de sus jugadores, porque tenía jugadores que podían explotar los espacios, podían desequilibrar en el uno contra uno, ¿no? Entonces esa es una diferencia que también ya podemos ir diciéndola, ¿no? Eh, Esto definitivamente que tiene que ver también con el grado de pasividad que podemos encontrarle. Por ejemplo, en este partido, no va a ser lo mismo en el partido ante Sporting Cristal, pero en este partido hemos visto que hay mucho juego pasivo. Vamos a verlo en los pases más adelante, ¿no? Bueno, esto no tiene realmente incidencia. Podemos decir que Independiente del Valle ha podido permitirse de ser pasivo porque tiene jugadores adelante que le pueden arreglar el partido en cualquier momento. Entonces, la pasividad acá realmente no está relacionado con la incapacidad, sino tiene que ver con que pueden permitirse eso porque tienen argumentos para poder equilibrar, para poder hacer la diferencia, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucho juego pasivo acá. No tengo esos datos todavía, pero sí lo he visto ¿no? en el juego, que genera mucho juego pasivo, pero les aviso que no tiene realmente incidencia en el resultado ni en el juego, ¿no? Eh, este, Porque esta diferencia individual que tienen sus jugadores puede equilibrar esto, ¿no? Mientras que Peñarol no. Peñarol, si es pasivo, se acaba, ¿no? No tiene más argumentos, ¿no? Entonces depende del fútbol táctico para poder generar algo. Independiente del Valle no. Independiente del Valle puede ser pasivo y en cualquier momento te puede definir en zona ofensiva, ¿sí? Ahora, acá dejo esa pregunta para ustedes. ¿Por qué entonces, si era superior, si tenía esta diferencia, por qué no pudo imponérsela a Peñarol? Desde ya los partidos anteriores que hemos estado analizando a Peñarol, hemos analizado todos los partidos, hemos visto que Independiente del Valle era superior, llegaba. Ellos sabían que Independiente del Valle era superior, ¿no? Y por eso le plantean un juego más físico, un juego más destructivo, ¿no? No le regalan nada, no le dejan hacer nada. Esto, como digo, va en acorde con este sistema de juego que están implementando, a esto de acá, que ya lo he explicado. Este sistema táctico que están implementando, estos entrenadores tacticistas, todo esto funciona bajo la premisa defensivas, destructivas, ¿sí? No es pues un fútbol realmente admirable, no es. Ahora, Palmeiras ha ganado la Copa Libertadores con esto, ¿no? Ya cada uno aprecia como quiere, pero funciona bajo premisa defensiva, ¿no? Entonces esta sería la única explicación, ¿no? Para explicar esto. No pudo contra Peñarol porque Peñarol le propuso juego físico, destructivo, ¿no? Y eso quizás ha sido lo que le ha frenado. Hasta ahora tenemos esa información, vamos a ir viéndolo más adelante, encontrando más información detallada sobre Independiente del Valle, ¿no? Su juego ofensivo, hay que decirlo nuevamente en relación con el sistema de juego, esto solamente funciona si hay desequilibrio. Si no hay desequilibrio, no existe, no pueden generarse situaciones ofensivas, ¿sí? La forma como funciona es, si hay desequilibrio, hay espacio, recién pasamos a ser ofensivos, pero jamás tenemos la intención de, tengo la pelota, me voy hacia adelante porque quiero ser ofensivo. Jamás funciona así, ¿sí? Bueno, esta es una diferencia, pero total con Caracas, ¿eh? Porque vamos a ir viendo los datos que Caracas, todo lo que ha producido es producto de su intención de querer ser ofensivo. Acá no. Independiente del Valle, el EDU, Peñarol, Sporting Cristal, casi todos los equipos internacional, su juego es a partir de esquemas tácticos, no es a partir de nociones futbolísticas como Caracas. Caracas ha querido ir hacia adelante para construir, no ha podido y ha generado acciones de pobre nivel, ¿sí? Entonces esto hay que clarificarlo. Esto también les puede servir a aquellos entrenadores que quizás necesitan tener información para saber cómo afrontar a estos equipos. Muchachos, mis defensas y mediocampistas tienen que saber información. Estás frente a un equipo, frente a jugadores que no quieren atacar, sino que quieren desequilibrarte. Nada más. Es una diferencia importante, que te da otra mentalidad para ir al duelo,
¿sí? A mí eso no, digamos que me ofende un poco, entonces yo voy con otra intención también, ¿no? Al duelo, sé que no quiere, moralmente le puedo también hacer sentir esa diferencia en la cancha. Son, como digo, cosas que habría que explotar, ¿no? Pero bueno, son apreciaciones personales. Diferencias, el fútbol táctico versus el fútbol de construcción, también hay que volverlas a decir porque estamos hablando de dos equipos diferentes. Ya este cuadro lo he repetido, hoy he agregado esta parte en rojo, ¿sí? Las otras ya las he explicado para hablar un poco de la igualdad de condiciones, ¿no? Yo sigo diciendo que no son condiciones, no están performando bajo las mismas condiciones. Los tacticistas aprovechan todas las fases de juego, mientras que los equipos de construcción como Caracas solamente una o máximo dos. Entonces creo que ahí hay una desventaja. Están enfrentándose a equipos que tienen todo preparado, trabajado, entrenado, ¿ah? Mientras que del otro lado solamente hay muchas veces improvisación, creatividad, ¿no? En el instante, en una fracción de segundo hay que decidir, hay que crear, hay que inventar, ¿no? Entonces, versus eso, las condiciones no son las mismas, ¿sí? No están evolucionando bajo las mismas condiciones. Y hoy he agregado esta, ¿no? En el fútbol de construcción, cuando el jugador no tiene más posibilidades, la situación se termina ahí. Porque el jugador en su intento de querer seguir hacia adelante, no, yo tengo que construir, termina prácticamente la mayor parte del tiempo por perder la pelota, ¿no? Principalmente. Y esto es lo que genera las acciones de bajo nivel, que le hemos visto a Caracas sobre todo, ¿no? Que no ha podido generar más acciones mejores. Eh, Mientras que en el fútbol táctico no. No hay posibilidades, pues recurro, tengo la salida, el escape, como digo, de recurrir al fútbol táctico. Fútbol planificado, entrenado, trabajado, ¿sí? Entonces son dos situaciones que tienen mucho que ver con el desarrollo del juego. Nuevamente este partido, como le dije al comienzo, nos permite justamente tener esta información, ya son análisis, conclusiones que nos salen, porque ya hemos visto los otros partidos de Independiente del Valle, de Peñarol, etcétera, el torneo terminó. Esto nos permite tener toda esta información, hay mucha información acá. La pasividad, como lo dije al comienzo, no es algo realmente que tenga incidencia con el juego. En este caso, la pasividad siempre es criticada, pero en este caso es producto de la dinámica del juego, que no tiene incidencia, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sistema táctico. Entonces no es pues como Caracas, si Caracas es pasivo es una crítica, ¿sí? Y en este partido y en los otros partidos es crítica, ¿por qué? Porque son producto de su incapacidad. Acá no, acá son productos de la dinámica del juego. ¿Por qué? Porque depende de los espacios, el rival se adelantó las líneas, te obligó a jugar en el medio campo. eh, lo máximo que podemos decir, por ejemplo, acá es porque el juego se ha estado moviendo, ¿no? Normalmente lo que podríamos decir en este partido nos ha dado de que Independiente del Valle ha gestado la mayor parte de su juego en el medio campo y en fase de recuperación. A eso es todo lo que nos puede servir, pero no tiene incidencia en el resultado porque, como digo, ha demostrado que ha podido también llegar a zona ofensiva. Lo vamos a ir viendo los datos más adelante. Los datos, como digo, no, lo estaba diciendo, son productos de la dinámica del juego, no son de la incapacidad, ¿no? Ya esto, como lo digo, lo vengo a decir, ¿no? Vamos a ver que en el próximo partido frente a Sporting Cristal va a generar, creo que la mitad de acciones en el medio campo, y esto es porque Cristal no lo presionó, Cristal no generó el fútbol que generó Caracas, y por eso que vamos a ir viendo que su fútbol en el medio campo en recuperación va a disminuir, ¿sí? Entonces tiene que ver con la dinámica del partido y no con un defecto. Pistas para jugar contra este sistema, lo he venido diciendo muchas veces. eh, Sin el fútbol táctico, muchachos, estos equipos no tienen nada. Estos equipos no tienen posibilidades. Sin desequilibrio no aparece su ofensiva, ¿sí? Son algunos de los temas. Otro de los puntos que recuerdo ahora es este, ¿no? Cuando no hay espacio, cuando hay pressing, no pueden crear, no generan grandes cosas. Porque no tienen talento, no en este caso, ¿no? Pero normalmente, con los equipos que utilizan este sistema. Y además porque no están entrenados para eso, ¿sí? No están preparados para eso. Mientras que un equipo que construye, un equipo que propone fútbol, resuelve, tiene la capacidad para eso, ¿sí? Es una diferencia que hay que hacer. Entonces aquí la respuesta o la solución es
generémosle un partido en donde no le dejemos esos espacios, donde haya mucho pressing para que no puedan realmente presionar, ¿no? Son una de las pistas que le dejo, ¿no? La parte ofensiva, como digo, solo van a ser ofensivos si es que el espacio está, si es que la situación es realmente clara, si no, no. Su función principal, su objetivo principal es desequilibrar, ¿sí? Tengamos eso en claro, eso como dije, me ayuda a mí si soy defensor, mediocampista. Estoy frente a jugadores que no quieren hacer gol, sino que quieren desequilibrarme nada más. Esto me ayuda mucho a mí para poder enfrentar diferente a una situación. El sistema de juego, ya he hecho un video de esto hablando 40, 50 minutos hace 2 años de un equipo de Liga CONCACAF que estaba explotando este sistema, lo he detallado, ¿sí? Voy a resumirlo acá. Es un sistema que funciona, como dije, buscando solamente desequilibrio. Una fase es supuestamente más agresiva que la otra. Normalmente les basta este tipo, la fase 3, para poder ya generarse sus posibilidades ofensivas, y normalmente a partir de acá se generan sus tiros al arco, ¿no? No necesitan llegar más allá, ¿no? Eh, Habíamos visto que Peñarol había agregado una fase más, la fase 6, ¿no? Transformando esta fase 5, que era normalmente la parte final de la acción, ¿no? La estructura aquí, que era la parte ofensiva. Bueno, Peñarol lo había vuelto también táctico. Estas situaciones las generaba, pero las volvía, mantenía, prolongaba el fútbol táctico, o sea, el fútbol pasivo de administración. No te atacaba, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Seguía utilizándola para desequilibrar. Y recién, en el momento menos esperado, en la última parte de la acción, recién tiraba al arco, ¿no? Eso lo hacía Peñarol. Independiente del Valle hace algo similar, pero lo hace a partir de nociones futbolísticas. Es solamente en esa etapa, en la parte ofensiva, en donde va a poder recién, digamos, jugar fútbol, ¿no? Y lo hace porque tiene jugadores superiores en zona ofensiva, ¿no? Entonces voy a resumir. Peñarol lo hacía, llegaba hasta acá, hasta la fase 6, era muy ofensivo, pero lo hacía a partir de pelotazos, a partir de fútbol táctico, fútbol planificado, llevando el juego. No habíamos hablado de esto, llevaba con pelotazos hasta acá y aquí jugaba en zona ofensiva con fútbol táctico. Sin fútbol táctico no podía generarse situaciones ofensivas. Independiente del Valle no. Independiente del Valle llega acá, pero lo hace con argumentos futbolísticos. Sea el talento de sus jugadores, creatividad de sus jugadores, explotación de espacios, rapidez, fuerza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una diferencia con Peñarol. Y esto era una diferencia también que la ha impuesto ante Caracas. Ya hablando del partido, eh, acá comparamos, ¿no? Nuevamente, hay que remarcar esta diferencia. Dos equipos totalmente diferentes, uno que propone fútbol, Caracas, y otro equipo que propone fútbol táctico. Entonces los datos son totalmente opuestos, no son los mismos. Vamos a ver en los pases sobre todo, ¿sí? No tienen el mismo valor, no tienen el mismo uso. Lo vemos acá en las acciones, todas acciones tácticas, como vemos. Acá ninguna. Utiliza una sola fase del juego Caracas. Lamentablemente es fútbol sin elaboración. Bueno, es fútbol igual. No es muy ofensivo. Acá se puede generar fútbol ofensivo, tiro al arco, a partir de fútbol táctico. Esta es la base, el colchón que utilizan para generarse su fútbol ofensivo. Esto lo hemos explicado acá, ¿no? Todo esto es fútbol táctico. Utilizan cada una de las fases dependiendo del rival, dependiendo de lo que lo dejan hacer. Muchas veces no pueden, entonces solamente son capaces de generar fútbol pasivo como Sporting Cristal. Pero si el arbitrario lo permite, el arbitrario no tiene conciencia de lo que está enfrentando, logran desequilibrarlo y a partir de aquí generan sus acciones ofensivas. Bueno, estas son las acciones que estamos viendo acá, ¿no? Tiros al arco, todas provenientes del fútbol táctico. ¿Sí? Acá no hay nada en Caracas, nada de eso. Caracas no utiliza eso. Caracas utiliza fútbol, construcciones futbolísticas. Limitada, poca elaboración, de pocos pases, lo que quieran, pero son dos perspectivas totalmente diferentes, ¿sí? No es la misma valorización. También tiene acciones sin elaboración, normal, pelotas paradas, en fin, ¿no? Intento de construcción, normal, ¿ya? Pero esta es, digamos, la identidad de este equipo, ¿sí? Información que también ya lo he venido repitiendo, porque hemos analizado a Peñarol, Independiente del Valle, no, LDU, Sporting Cristal, Internacional, en fin, todos los equipos, al menos hasta acá, en el grupo A y B, han estado utilizando este mismo sistema de juego.
Las acciones en detalle. El primer tiempo fue más interesante que el segundo. Hubo cambios también en el segundo tiempo. Ya le tenía 2-0 el primer tiempo. ¿Sí? Fútbol táctico está a la base de todo. Acá vemos una de las principales pruebas de lo que estoy diciendo. Casi el mismo tipo de acciones, ambos equipos, pero el contenido es muy diferente. Muchas acciones, 48 acciones, la recuperación en zona ofensiva, acá 40, pero acá hay de fútbol y acá hay de fútbol táctico. Lo vamos a ir viendo en los pases, sobre todo vamos a ir viendo la diferencia, ¿no? En dónde han utilizado sus pases, en qué tipo de juego lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en este cuadro, dos equipos que prácticamente han tenido la misma cantidad de acciones, pero la diferencia está en qué tipo de acciones, qué tipo de pases han utilizado, qué es realmente, digamos, la parte esencial, lo importante. Vamos a ir viendo que es bastante poco, ¿no? Como digo acá, el punto clave es el desequilibrio, muchachos. Hay desequilibrio, ellos pueden ser ofensivos. No hay desequilibrio, desaparecen. Y otro de los detalles es la construcción, lo vamos a ir viendo acá. Ya lo podemos ver acá, ¿no? Poquísimas acciones. ¿Mm? Poquísimas acciones. El primer tiempo, miren, ya el primer tiempo estaba 2-0 y le bastó con muy poco. Normalmente un equipo de fútbol, esto es construcción en zona ofensiva, tendría que generar acá su juego. Ya no es más así. Ya no es más así. Ahora todos los equipos te generan esto en recuperación, lo que normalmente era un pecado, ¿no? Contragolpe era siempre criticado. Me metió un gol, ratoneó y me metió un gol de contragolpe, ¿no? Bueno, ahora ya todo el mundo juega así y esto es lo que están valorando ahora, ¿no? Por eso es importante, los datos nos ayudan a ver esa diferencia. Sigan haciendo el juego que quieran, pero los datos van a seguir estando ahí para decirnos exactamente cómo son las diferencias. Acá está un poco lo que decía. Esto es fútbol de construcción en zona ofensiva, saque lateral, saque del arquero, construcción desde atrás, pelota parada, lo que quieran. Pobrísimo, ¿no? Y para colmo, utilizado todo en fútbol inerte, en fútbol táctico. Esto es nada, no es nada ofensivo, esto es puro fútbol táctico, administración pasiva, nada más. Muy poquísimas acciones eh, ofensivas acá. Esto es pues realmente un equipo muy pobre, ¿no? Por eso digo, pistas de cómo jugar este equipo, denle la pelota. En construcción son inofensivos. Esto ya lo he venido repitiendo en varios análisis, ¿no? Se conoce ya el juego de este equipo, el resultado. Mientras que del otro lado, un equipo que propone fútbol como Caracas, tenemos todos intentos de construcción. Pobres, limitados, sin elaborar lo que quieran, pero son intentos de construcción. Acá no hay, miren. Pero sí tienen tiro al arco. Acá también algunos, ¿no? Algunos. Pero acá hay un poquito más. Con muy poco hay un poquito más de tiro al arco, ¿no? Que es lo más importante también. ¿Sí? Se interesan por lo más importante, no les importa cómo llegar, llegan a partir de fútbol táctico y logran marcar sus goles. Así le ha hecho, con esto le ha hecho 2 goles, ¿eh? No olvidemos el primer tiempo. Las acciones en detalle. Entonces hay una diferencia, ¿sí? La diferencia, esto es fútbol de creatividad, construcción, acá es puro fútbol táctico, como el boxeador, ¿no? Escondido, te golpea, igual. ¿Sí? Entonces la valorización no es la misma, ¿sí? No olvidemos eso, no es la misma. Son dos equipos totalmente diferentes. Ahora, esto le ha dado éxito, le ha permitido llegar a la final. Hoy en día goza de una reputación que es un equipo formador, supuestamente. Bueno, esto es lo que está generando futbolísticamente. Hoy es valorado porque hoy el fútbol es obediencia, ¿no? Forma jugadores que sepan ejecutar tareas, ¿no? Pero ya de creatividad, ¿no? De eso ya es visto como un defecto, ¿no? Lo han venido criticando. Entonces acá el debate es qué es la construcción, qué es el fútbol, etcétera, etcétera. Yo tengo mis propias convicciones, supongo que ustedes también. Eh, no quiero convencer a nadie, simplemente trato de explicar los datos. Recuperación, nuevamente explotan casi todas las fases del juego, destrucción, defensivo, contragolpe, fútbol táctico de recuperación, es de todo, ¿no? Todo es utilizado para intentar utilizarlo, sacarle provecho.
Mientras que en el fútbol de Caracas es una sola fase del juego, ¿no? Que tengo la pelota, recuperé, bueno, me voy a atacar. Ahí termina, ¿no? Entonces no hay igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué ha generado Independiente del Valle? Vemos que principalmente su fútbol es acá, en recuperación, ¿no? Hay fútbol táctico que no debería ser, pero hay acciones ofensivas. Las principales acciones ofensivas de tiro al arco están acá, en fase de recuperación. O sea, cuando los adversarios están desequilibrados. ¿Sí? Hay fútbol táctico de recuperación, o sea, imagínense, es bastante... Es un equipo que desequilibra mucho, ¿sí? Ahí está su esencia. No critico el fútbol de Caracas, estoy simplemente describiendo, ¿no? Las diferencias para ver realmente qué cosa se han enfrentado, ¿no? Primer tiempo, muy pocas acciones, lo vamos a ir viendo, y a pesar de eso le hizo 2 goles. ¿Mm? Alguien tiene que explicar eso, ¿no? El desequilibrio es la principal. Hay un gol de tiro libre también, no olvidemos eso. Como digo, el talento de algunos de sus jugadores en zona ofensiva es lo que ha hecho la diferencia también, ¿no? Le ha ayudado a eso, ¿no? El primer tiempo, si se hubiera terminado 1-0, quizás hubiéramos visto un segundo tiempo más interesante, ¿no? Pero pareciera que Caracas también sabía la superioridad, ¿no? O creía que había una superioridad en Independiente del Valle. No sé si habrán tenido este tipo de información, ¿no? Creo que cuando un jugador tiene esta información, sabes que te enfrentas a un equipo que no te va a hacer daño, sino que solamente quiere desequilibrarte, creo que la mentalidad es otra, ¿sí? Los mediocampistas entran con más hambre a la cancha, ¿no? Para morder, para ir al duelo diferentemente, ¿no? Este jugador no me quiere hacer daño, realmente quiere desequilibrarme. Es otra mentalidad. El segundo tiempo, más acciones ofensivas, ¿no? De tiro al arco. ¿Por qué? Porque fue un partido abierto. Hubo cambios y los jugadores, los espacios estaban ahí, entonces ya se podían permitir. Es decir, hay espacios, recién ahí pueden generarse más acciones ofensivas, ¿no? Que parecieran acciones futbolísticas. No, porque cuando estuvo cerrado recurrían hacia atrás, recurrían al juego táctico, al juego planificado. ¿Sí? Cada vez que no hay posibilidades, empiezan a administrar para desequilibrar. El medio campo, nuevamente acá, acciones tácticas principalmente. Mientras que acá en Caracas, acciones de construcción. ¿Sí? Tengo la pelota, bueno, voy a construir, no puedo. Genero algo bastante pobre, es así. ¿Sí? Acá no, acá es todo fuego táctico, no hay intención de generar juego ofensivo. Una zona de transición realmente, ¿no? Datos buenos para Independiente del Valle, o sea, para este sistema que están implementando, pero futbolísticamente no hay realmente nada, ¿no? Aquí es el tema más, digamos, más central, ¿no? Normalmente lo he venido explicando eh, cuando mi equipo que está jugando con este sistema de juego de Independiente del Valle me genera estas acciones que están acá, que esto es fútbol táctico, y vemos que están en todas las fases del juego, ¿no? Es un defecto, porque nuestro juego táctico tiene que terminarse sobre todo en zona ofensiva. Vamos a ir viendo, han habido partidos en donde normalmente el juego táctico se ha quedado acá en el medio campo, ¿no? Entonces acá yo sé que hay un problema. En este caso no, lo dije al comienzo, ¿no? Acá se trata de la dinámica del partido y la prueba está que Independiente del Valle ha podido ser ofensivo, ¿sí? Otra cosa es que no haya llegado a zona ofensiva, ahí sería un defecto, pero acá no. Acá sí se ha podido llegar a zona ofensiva y lo que aparece acá es simplemente ya resultado de la dinámica del partido, ¿no? No ha tenido incidencia realmente, no es una crítica. Y lo vamos a confirmar sobre todo por un partido donde vamos a ver que las acciones en el medio campo prácticamente desaparecen, ¿no? Porque Sporting Cristal no le puso la misma posición que le puso Caracas. Entonces esto tiene mucho que ver también, ¿sí? Los datos acá. Ahora acá lo reprochable, o mejor dicho, la prueba que tenemos acá clara es que incluso acá en recuperación se permite, solamente se ve fútbol táctico. No es normal, ¿sí? Si alguien quiere verlo esto como un defecto, pues también puede ser tomado como un defecto, ¿no? Si le planto la línea más adelante, su juego va a desarrollarse acá y normalmente hay posibilidad de que se queden acá. Sí, ahí está la prueba. Se han quedado, mucho de su juego se ha quedado acá, en el medio campo. Mientras que Caracas vemos todo es fútbol de construcción. Puro fútbol de construcción, acciones de pobre nivel, pero intentos todos de construcción, de fútbol ofensivo, que no tuvieron éxito. Primer tiempo,
El segundo tiempo desaparecen porque ya no hay necesidad. Los espacios están, el fútbol más ofensivo, vamos a ir viendo los datos también en los pases. Zona defensiva, nada que decir, destructivos. Los pases. Promedio de pases por partido 400, 450. Impresionante, ¿no? Cualquiera diría 418 pases, mientras que Caracas 260. Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, vamos a ir viéndolo en dónde han sido invertidos estos pases. 418 pases, ¿cuántos de estos pases han sido realmente en fútbol de construcción, en fútbol ofensivo? Creo que ni la mitad. ¿Sí? Entonces, esta diferencia, por favor, que quede claro. Todo esto, o principalmente, es fútbol pasivo, inerte, pases inertes, ¿sí? Invertidos mayormente en la recuperación, es lo que estamos confirmando, lo que estamos diciendo, ¿sí? En desequilibrio van a invertir la mayoría de sus pases. Caracas acá todo es construcción, ¿sí? Todo lo que vemos acá es construcción, es poco, pero es construcción. Primer tiempo, segundo tiempo, mucho más pases, como digo, el primer tiempo, y fútbol pasivo, ¿sí? Como dije, algo que podemos ya confirmar o decir de este partido es, muchachos, Independiente del Valle depende del juego táctico para poder generar su juego, para que su juego tenga éxito. ¿Sí? Lo repito, Independiente del Valle necesita del fútbol táctico. Sin el fútbol táctico no puede elaborar su juego. ¿Sí? ¿Cómo podemos eliminar eso? Tienen una información acá. Acá está lo que le decía, ¿no? Los pases en zona ofensiva, en la construcción. Casi todos sus pases invertidos en fútbol pasivo, en fútbol táctico, sin éxito. Esto es fútbol con éxito, ¿no? Estos son acciones con éxito, acá. Sí, acciones ofensivas, de tiro al arco, sí, claro, ¿no? Pero la mayoría utilizado en fútbol táctico, fútbol inerte, que fútbol que no digamos, no tiene valor, ¿no? No es ofensivo. Entonces, como vemos, la mayoría de su juego, a pesar de, encima de que han habido pocas acciones, miren, todas invertidas en fútbol inerte, ¿sí? Muy poco en fútbol realmente de peligro, ¿no? Por falta de capacidad, no lo sé, como quieran, ¿no? Pero esto es un detalle. Sin el fútbol táctico no pueden generarse situaciones ofensivas. ¿Eh? Mientras que acá Caracas, puro fútbol de construcción, intentos pobres, intentos, ¿no? Pero, en fin, fútbol de construcción. Esta es la peor fase de estos equipos, ¿no? La fase de construcción. Denle la pelota y van a ver que son prácticamente inofensivos. Primer tiempo, segundo tiempo, ¿sí? Nuevamente, esto es la fase de construcción en zona ofensiva. Acá normalmente está la obligación de crear algo mejor, no la hay en estos equipos. Acá está su fútbol, ¿no? Vemos que hay cantidad de pases invertidos en fútbol ofensivo. ¿Por qué? Porque hay desequilibrio. ¿Por qué? Porque es la recuperación. Pero igual siguen habiendo también las acciones tácticas, pases inertes, pero también pases invertidos en mucho tiro al arco. Acá, ¿sí? Entonces son, como le digo, informaciones que nos ayudan a saber ante quién nos estamos enfrentando. Sin el fútbol táctico estos equipos realmente no pueden generar. Y no ha habido, lamentablemente hasta ahora, bueno, en este torneo, alguien que le haya podido contrarrestar esto, ¿no? Por eso es un poco la idea mía de transmitir esta información para que puedan tener estas pistas que les pueden ayudar a ustedes a encontrar soluciones. Esto es Caracas, todo fútbol de construcción, de bajo nivel, sí, de bajo nivel, de poca elaboración, sí, pero en fin, fútbol de construcción, intentos. No es muy bueno, pero es la diferencia con Independiente del Valle, ¿no? Primer tiempo, acciones de tiro al arco. Recordemos que van a haber 2 goles hechos en primer tiempo. El segundo tiempo desaparece un poco el fútbol táctico, empiezan a aparecer más acciones ofensivas por todas partes, lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije, la situación ya estaba más abierta. Entonces, al haber más espacios, ellos ya pueden tener más posibilidades de poder ser más ofensivos, ¿no? Es lo normal.
El segundo tiempo es menos interesante que el primero. El primer tiempo fue, digamos, lo más interesante. Confirmación de lo que estamos diciendo, mediocampo, en construcción, todas acciones tácticas que no sirvieron para nada. ¿Sí? Fútbol inerte a partir de la construcción, solo en recuperación son, digamos, tienen algún valor, tienen algún peligro. En construcción, inerte. ¿Ah? Acá está. Mientras que Caracas, intentos de construcción siempre. Pobres, quizás como quieran, pero fútbol de construcción. Sí, hay una gran diferencia ahí que hacer. Primer tiempo, segundo tiempo, todo pases inertes. ¿Sí? Acá, como digo, esto es solo el medio campo. Fútbol táctico en todas las fases de juego, ¿no? ¿Sí? Todos los pases invertidos en fútbol táctico. Esto normalmente debería ser una crítica. Entonces acá quizás el parado de Caracas ha sido lo que ha generado esto. El Sporting Cristal vamos a ver que le va a ceder el medio campo, lo va a esperar en zona defensiva y sus acciones tácticas van a disminuir a la mitad prácticamente o más. ¿Sí? Acá hay una información para poder saber de qué manera se comporta si le subes las líneas. Esto es lo que va a generar más información. Caracas, todos intentos de construcción, ¿sí? No pudo y eso es lo que generó. Todo fútbol de construcción, poquísimo. Primer tiempo, más interesante. Segundo tiempo, desaparecen. Primer tiempo, ¿sí? Entonces, lo que veníamos diciendo, ¿no? Independiente del Valle construye su fútbol a partir del fútbol táctico. Sin ese fútbol táctico, inevitablemente sus acciones ofensivas van a desaparecer. ¿Sí? Esta es otra información. La estamos confirmando acá. Nada que decir en los pases, intento de construcción, normal. Como dije, le adelanta las líneas y lo obligó a jugar ahí, ¿no? Algunas acciones perdidas. Eso sería todo. Así que vamos a volver a analizar el partido ante Sporting Cristal y nos vemos. Muchas gracias.